Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo previo a este Gran Premio de España que vamos a vivir este fin de semana y con información de última hora. Hay varias cosas que comentaros y todo lo que os vamos a contar va a estar detallado en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Así que dicho esto, vamos a arrancar y tenemos que hablar por una información que ha salido en el día de hoy, información proveniente desde Países Bajos de Erik van Haren, que siempre os comentamos, este periodista informa en el medio Telegraph, que en este principio de temporada hablamos mucho sobre ellos porque es un prácticamente portavoz de Max Verstappen. Ahora os especifico por qué os recalco nuevamente esto, porque no tiene que ver con Max Verstappen la información que ha dicho, sino con Adrian Newey, y es que se informa que ha realizado una visita privada a la fábrica de Aston Martin situada en Silverstone. Ya sabemos, las nuevas instalaciones que ya han concluido, más además el túnel de viento que todavía se está terminando de construir. Desde Aston Martin informa Erik van Haren que aún guardan esperanzas en conseguir su fichaje. Ya ha habido muchos medios que lo daban por cerrado con el equipo Ferrari, incluso aquí os lo hemos comentado, especialmente desde Gran Bretaña lo han dicho en varias ocasiones y también desde Italia. En Italia también, desde el anuncio de por sí que Adrian Newey se marchaba, también lo ha dado prácticamente por cerrado. Lo que informa Erik van Haren, la información que él tiene es que no está confirmado y que efectivamente ha ido a hacer esta visita privada a la fábrica de Aston Martin, que hablando acerca del propio Adrian Newey, creo que es lo mejor que podía hacer. No que vaya a la de Aston Martin, sino que también se ha informado que se le ha visto en Maranello. Bueno, se le ha visto en Bolonia, que es en el aeropuerto de Bolonia, que es el aeropuerto que tienes que coger si quieres ir a Maranello, y también se ha informado que había hecho ya pues también un tour por las instalaciones de Maranello. Es decir, lo que quiero decir es que no puede hacer nada mejor que el hecho de escuchar todas las ofertas. Está en el momento de escucharlas. Lo había dicho el propio Eddie Jordan, que es su manager, que no había firmado con nadie, que estaba abierto todavía a escuchar, que la retirada incluso también era una opción y que todavía no había querido siquiera tomar la decisión, que no era firmar, sino que por lo menos decantarse por un lado, y es lo que está haciendo. Por parte de Adrian Newey no puede hacer nada mejor que sentarse, escuchar todo lo que le ofrecen e incluso pues ir a las instalaciones. Aston Martin tiene una serie de puntos positivos sobre Ferrari por los que podría luego encajarle o no. Ya veremos finalmente qué es lo que acaba decidiendo. Lo que me parece interesante también que esta información venga proveniente de Erik van Haren es el hecho de, como os decimos, siempre se le ha considerado prácticamente portavoz. Lo que se comenta de información, lo que él dice, tiene una información de primera mano de todo lo que quiere que se sepa Max Verstappen, pero efectivamente es interesante, ¿no? Que también en la última semana hemos hablado de que si Verstappen, que el fichaje de Newey podría ser clave para decidir dónde irá Verstappen. Ya se puso sobre la palestra que Aston Martin podría ser un buen proyecto. Veremos si al final, dentro de un tiempo, no tiene por qué ser mañana mismo, pero Verstappen, si acabase Newey recalando en Aston Martin, puede ser que le interese finalmente el proyecto. Pero bueno, veremos si finalmente Aston Martin acaba consiguiendo hacerse con los servicios de Adrian Newey o no, que es algo que desde luego han intentado desde el primer día que quedó libre en el mercado. Y además en esta semana Fernando Alonso está saliendo bastante a hablar, también Carlos Sainz. Os hemos traído bastantes cosas de los dos pilotos españoles que están dando muchas entrevistas en esta semana previa a nuestro Gran Premio de casa, y justo le han preguntado en una de las varias entrevistas al respecto sobre el propio Adrian Newey, el cual ya sabemos que tienen muy buena relación, ambos lo han dicho en muchas ocasiones. El propio Newey ha dicho en varios momentos que lo único que le faltaba en Fórmula 1, de las pocas cosas que le faltaban en Fórmula 1, era haber trabajado junto a Fernando Alonso, que no ha llegado a hacerlo. Y efectivamente en esta semana le han preguntado sobre Adrian Newey. Alonso no ha dicho por supuesto nada de si ha visitado o no la fábrica de Aston Martin, lo mismo en este sentido tampoco lo sabe. Seguramente sabe que su equipo lo está intentando, pero no sé si sabrá que Adrian Newey habría ido a la fábrica. Y más allá de ahí, al final lo que viene a decir es algo interesante, de que su mayor rival en Fórmula 1, por supuesto ha estado Vettel y especialmente ha estado Hamilton, pero que el mayor rival, el que más quizá le ha frustrado, ha sido Adrian Newey. Tenemos una relación de mucho respeto mutuo. Él sacó un libro en España y me dio la oportunidad de hacer el prólogo a mí. Los dos creo que hemos dicho públicamente que nos admirábamos, que respetábamos mucho el trabajo del otro, pero
pero aparte de eso, creo que poco más. ¿Es Adrian Newey su mayor rival? Le preguntan y dice seguramente, porque en los años en los que yo estuve en Ferrari, el Red Bull era el gran dominador con Vettel y con Webber. Cualquiera de los dos podría ganarte la carrera, y en esa época, en esta época, la verdad es que Verstappen está dominando a todos, así que Newey tiene gran parte de culpa de esto. Sí. Bueno, pasando ya también a hablar del tema de Adrian Newey, pero continuando con las entrevistas que ha dado Fernando Alonso, llegando al Gran Premio de España, ha hablado el piloto asturiano de sus expectativas. Le han preguntado en qué posición cree que puede llegar a quedar y ha sido bastante realista, diciendo que al final el objetivo es octavo o decimosegundo, entre la octava posición y la decimosegunda plaza. Bueno, veremos. Es difícil valorar lo que se puede hacer de forma realista. Supongo que entre el octavo y el 12, que es nuestra posición natural este año. Luego, al llegar al Gran Premio de casa, con toda la afición delante y decir que esperas acabar el 10º, no. Siempre intentas mantener la ilusión alta, la de los aficionados, la tuya propia y la del equipo. Y por tanto es normal soñar un poquito con más. Ojalá pueda tener un gran resultado. Está complicado, desgraciadamente, por la situación actual del coche. Veremos cuando lleguen las novedades que también habrá en este circuito, pero como las va a haber por parte de todos, por eso es por lo que dice, al final siguen siendo el quinto equipo, que el quinto equipo es ser noveno y décimo los dos pilotos, por eso también pues por un baremo de incluso pelear octavo o llegar a caer a la decimosegunda posición, pero bueno, yo creo que sí, que ese noveno y décimo puesto lo pueden conseguir si no sale algo súper mal, que algunos fines de semana anteriores es lo que ha ocurrido, y también si todo sale bien, pues en Canadá por ejemplo fueron sexto y séptimo, que obviamente el sexto y séptimo puesto era gracias a que no estaban ni los Ferrari ni Checo Pérez por delante suya, porque por ritmo habría sido, pero si no, pues al final en ese sentido es realista el objetivo que se plantea. Ahora bien, también habla acerca de conseguir ese gran resultado en el Gran Premio de casa, veremos en ese sentido con las actualizaciones. Y en otra de las preguntas que le han hecho en muchas de las entrevistas que ha hablado es si hay mundial en esta temporada, que a ver, una cosa es que haya mundial o no, que eso ahora también lo tenemos que hablar porque tenemos otro piloto quien ha hablado acerca de esto, pero desde luego que desgraciadamente Fernando Alonso no está en esa pelea por el mundial porque ha perdido muchísimo en o sea, aunque a partir de España tuviese el mejor coche, hombre, si tiene el mejor coche dominador, sí, pero si no tiene el mejor coche dominador y no gana las carreras que quedan, obviamente no está ni cerca de la pelea por el título. Entonces a él le han preguntado y él quizá ha sido también la persona más clara en este sentido, que ha dicho que no hay mundial porque Verstappen va a ganar el cuarto. Este será el cuarto mundial de Verstappen, aunque habrá más ganadores de carrera. McLaren está fuerte, Ferrari en muchas carreras parece que tiene también el mejor coche, pero a lo largo de las 24 carreras lo que menos errores van a cometer son Verstappen y Red Bull. Esto realmente es más o menos lo que os hemos dicho, que McLaren en los últimos grandes premios se ha visto muy fuerte, Ferrari también ha estado ahí, en este caso desde el principio de temporada, pero al final, aun con todos esos, Verstappen de las 9 carreras que llevamos lleva 6 victorias. Y quiero decir, vamos a ver más variedad que el año pasado, sí, porque es que ya la hemos visto. Puede ganar Verstappen todo lo que queda de temporada y ya supondría mayor variedad que 2023. No creo que Verstappen siquiera gane todo lo que queda de temporada. Ahora bien, por supuesto, sí que en el caso de Verstappen parece que lo tiene bastante solucionado, por así decirlo, porque incluso hasta los fines de semana donde no ha tenido el mejor coche, el mismo Gran Premio de Canadá, que fue el último que vivimos, aún así logra pelear por la pole, se quedó literalmente a la misma milésima de la pole y pelea por la victoria, en este caso incluso logró ganarla. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre finalmente, que más allá de mundial, la pregunta que le hay que hacer a Fernando Alonso, por supuesto, es si en lo que queda de temporada va a haber algún momento en el que crea que va a poder pelear por una posición más alta. Al final queda mucho año, se podría pelear por muy buenas posiciones y por muy buen puesto en el Mundial de Pilotos y Constructores, pero hay que progresar, por supuesto. Estamos en el mismo momento, más o menos en el mismo periodo de tiempo en el que McLaren empezó a acelerar y a ir mucho mejor. Y luego fijaros, McLaren, que bien quedaron tanto en el Mundial de Pilotos como el de Constructores cuando empezaron aún peor que en el caso de Aston Martin en este año. ¿Cree que van a poder hacerlo? Pues Alonso dice que sí, que espera, confía en que la temporada es muy larga y que podrá haber algún momento a lo largo de la temporada en la que sean más fuertes. Todavía espero que puede suceder.
Son 24 carreras y solamente llevamos 9 hechas, así que todavía pueden pasar cosas. Y ojalá que al final del año sea fuerte. Bueno, volviendo acerca de esa discusión acerca de si hay o no hay mundial, ha hablado Oscar Piastri, un piloto de McLaren. Desde McLaren ya hemos visto que sí que están diciendo que hay mundial. También es verdad que en este sentido Alonso, que no está en esa pelea por el mundial, incluso no está ni en la pelea por McLaren, pues puede ser quizá más directo, más sincero del hecho de va a ganar Verstappen porque no hay otra opción. En el caso de McLaren también tienen que jugar ese factor psicológico, obviamente, y este último fin de semana lo hemos visto como ya tanto McLaren como Mercedes han empezado a hacerlo. En el caso de McLaren, ya incluso Lando Norris, os trajimos ya las palabras el fin de semana, como digo, vimos que Norris dice que el Mundial de Constructores, porque claro, el Mundial de Pilotos es lo que decimos, el Mundial de Pilotos lo tiene bastante sobrado Max Verstappen, podríamos decir, por lo menos por lo que parece ahora mismo, que si Red Bull empieza a empeorar todavía un poco más, quizás se le dificulta, lo que no va a ser es la sobrada con la que lo consiguió el año pasado. Pero el Mundial de Constructores sí que puede peligrarle en el caso de Red Bull, y ya Lando Norris el pasado fin de semana dijo que el Mundial de Constructores este año estaba entre ellos y Ferrari. En el caso de Piastri no es tan directo, no es tan fuerte, no va tanto a la crítica hasta decirles al propio equipo Red Bull que no van a pelear por el Mundial de Constructores, que en este caso Norris también es un poco una crítica a Sergio Pérez, pero sí que Piastri cree que van a poder estar en la pelea por el título, que va a ser complicado y que especialmente van a necesitar una segunda mitad de año fuerte, porque recordemos que McLaren en este principio de temporada ni siquiera estaban tampoco en esa situación. Al principio de temporada McLaren estaba peleando contra Mercedes y contra Aston, seguramente McLaren siendo superior a estos dos equipos, pero bueno, estaban más cerca de ellos que de lo que estaban de Ferrari y de lo que lo estaban de Red Bull, y luego han sido capaces de recortar esa distancia, por lo que comenta Piastri que el objetivo, lo necesario para poder pelear por el título, tiene que ser un segunda mitad de temporada como la que está siendo el final de la primera. Será difícil sin duda, pero creo que estamos en la lucha. Conseguimos la mayor cantidad de puntos en Canadá como equipo, no por mucho, Mercedes consiguió exactamente la misma cantidad, pero sin duda es un resultado muy bueno para nosotros. Creo que ambos pilotos hemos sido muy constantes en los últimos fines de semana y creo que en circuitos muy diferentes hemos sido fuertes en todos ellos. Todavía hay algunas cosas que ponen en orden y estamos hablando de pequeñas cosas, pero cuando estás luchando por campeonatos, las pequeñas cosas hacen las grandes. Así que va a ser muy duro y obviamente Red Bull tiene un poco de ventaja. No sé a qué distancia estamos ahora de Ferrari, pero obviamente les hemos sacado un buen puñado de puntos. Están más o menos a menos de 50. Así que sin duda creo que estamos en la pelea, pero será necesaria una gran segunda mitad de temporada. También lo más interesante de estas palabras es lo que hemos más o menos dicho de McLaren, que es sorprendente, que es que son el equipo más constante, porque hasta en variedad de circuitos han sido los que han estado ahí, y es algo absolutamente impresionante. Pero bueno, más allá de ahí, en el caso de Verstappen está bastante tranquilo, llegando ahora a un gran premio que se le ha dado bastante bien en general. El Gran Premio de España vio por primera vez a Max Verstappen coronarse en 2016 y sí, necesitó que los dos Mercedes se golpeasen, pero Verstappen en su primera carrera con Red Bull, porque debutó con Red Bull en este circuito, que fue cuando le subieron para la sexta carrera, logró en ese mismo Gran Premio conseguir el triunfo y consagrarse como el piloto más joven en ganar una carrera, que eso es algo que va a ser muy difícil que alguien lo supere, porque tendría que debutar siendo muy joven, aunque ya está la posibilidad de debutar siendo menor de edad, que hasta este momento no lo estaba. Después de Verstappen, quiero decir, porque Verstappen debutó siendo menor de edad, se puso una norma que tenías que ser mayor de edad y ahora se ha quitado por Andrea Kimi Antonelli. Bueno, Max Verstappen aún así no habla en este caso acerca del Mundial y demás, sino de los problemas que ha estado teniendo Red Bull, que ya sabemos que ha estado teniendo bastantes problemas recientemente, especialmente en cuanto a baches y pianos, y desde el equipo ya habían estado diciendo que esperaban un mejor rendimiento en Barcelona del que había sido en las últimas, especialmente 2 carreras. Mi sensación
clasificación es que no debería ser muy diferente a lo de Imola, pero bueno, desde el equipo de Red Bull sí que creen que van a mejorar el rendimiento que han mostrado tanto en Canadá como en Mónaco, y así lo demuestra Verstappen esperando poder maximizar el rendimiento. Tengo grandes recuerdos del circuito, especialmente cuando gané, además lleva también las 2 últimas victorias consecutivas. Fue mi primera carrera con Red Bull allí, tiene una buena cantidad de curvas de alta y baja velocidad e históricamente hemos pilotado bien allí, así que esperamos poder maximizar el rendimiento del coche este fin de semana. Nuestro objetivo es mantener el impulso de Canadá. Tenemos muchas ganas de competir este fin de semana y esperamos que haga buen tiempo, que por ahora la previsión indica que el domingo podría llegar a llover. Lo que pone es también poca cantidad de agua, veremos si se acaba cumpliendo o no. No debería de llover y ya de por sí va a ser una temperatura mucho más baja de lo esperado, mucho más baja de lo habitual, pero bueno, veremos qué es lo que puede hacer Red Bull. Un piloto que sí que no espera gran cosa acerca de este fin de semana ni de los siguientes es Pierre Gasly. Pierre Gasly habla acerca del equipo Alpine. Vienen además de puntuar los 2 pilotos, vienen de puntuar en bastantes carreras consecutivas ya además. Gasly lleva 2 carreras consecutivas puntuando. En este sentido podremos considerar que vienen en tendencia alta, pero el problema está en que no vienen nuevas actualizaciones, y en un fin de semana en el que todo el mundo va a traer actualizaciones, que Alpine no vaya a mejorar el coche, no solo no aquí, sino en las próximas carreras, pues claro que eso todo al final va a hacerles la vida mucho más complicado. Lo que comenta es que el objetivo es cuando haya un gran paquete, cuando haya una gran actualización para poder una mejora más significativa e introducirla de golpe, que llegará próximamente. A lo largo del año llega a decir, pero claro, que en las próximas carreras, ahora además que afrontamos un triplete complicado, Barcelona, Austria, con Austria teniendo además formato al sprint, y Gran Bretaña, cree Pierre Gasly que va a ser difícil. No tendremos ninguna mejora en un futuro próximo. Sabemos que el objetivo es tener algo un poco más significativo en algún momento del año. La clasificación en Montreal fue dura, que además acabó siendo en seco, pero eran unas condiciones ahí un poco de incierto, y espero que las próximas carreras sean bastante duras si las condiciones son normales, es decir, no llueve. Pero esto es la Fórmula 1 y siempre tienes oportunidades a veces. Por eso tenemos que asegurarnos de estar ahí y hasta que tengamos las mejoras, simplemente intentar aprovechar cualquier oportunidad que pueda surgir. Lo único a comentaros también es que además en estas 2 últimas carreras, Alpine, uno de los problemas que tiene es el peso. Y esto lo ha comentado el propio Albon, que los 2 últimos grandes premios, que porque Williams también tiene este problema del peso, tanto el Gran Premio de Mónaco como Canadá son de los circuitos donde menos se nota el sobrepeso. Entonces, claro, cuando lleguemos a circuitos, que Barcelona es un circuito bastante rápido, donde son curvas rápidas, les va a pesar, donde la recta, por ejemplo, principal es larguísima, obviamente les va a pesar mucho más el culo, obviamente, por el monoplaza. Así que ya, para finalizar, lo último a comentaros en este vídeo, también os queremos informar acerca de la reestructuración que está llevando a cabo el equipo Williams y una nueva incorporación, y es que han fichado ya por fin a el jefe de aerodinámica, porque llevan sin tener jefe de aerodinámica desde finales de 2022. A finales de 2022 hubo varias salidas en el equipo, desde el propio Jost Capito, que era en aquel momento el team principal del equipo, luego lo acabó sustituyendo James Vowles. Desde la llegada de Vowles ha habido una reestructuración bastante grande dentro del equipo, con el objetivo de reestructurarlo, de conseguir que acabase siendo una mejor estructura, un mejor equipo, y acabar consiguiendo, pues bueno, que ahora mismo, por ejemplo, el propio Carlos Sainz, aunque si recala en Williams es porque no queda otra, obviamente. Entre las opciones que tiene Sainz, la más interesante es Williams, porque sí que llega a ser un equipo interesante de cara a ese 2026, a ver si suena la flauta. En este caso, están haciendo esa reestructuración y el problema está en que no tenían jefe de aerodinámica, que desde luego es uno de los aspectos más importantes. Y ahora por fin sí que lo van a acabar teniendo, que se llama el nuevo jefe de aerodinámica de Williams, Adam Kenyon. Adam Kenyon no es un nuevo fichaje, ya estaba en Williams ocupando
ocupando otro puesto desde 2021 y ahora ha sido ascendido a jefe de aerodinámica. Y además ya fue uno de los jefes de aerodinámica de Mercedes en la época gloriosa, llegó en 2021 proveniente de Mercedes, es decir, en el 20, en el 19, en el 18, había estado en Mercedes en los años dominadores del equipo, donde conoció además a James Vowles, el team principal del equipo Williams, que sabéis que también vino de Mercedes, era el jefe de estrategia de allí y el año pasado fichó por el equipo Williams para el puesto que tiene actualmente, y también antes de Mercedes había estado en Red Bull. Así que esperan que ahora con sus conocimientos, ahora siendo el nuevo jefe de aerodinámica y más allá de ahí, más allá de los conocimientos y demás, teniendo un jefe de aerodinámica, que es algo extremadamente importante, pueda venirles bien. Repito, ya siempre que hablemos de Williams no es para 25, obviamente, porque Williams en el 25 va a estar en una situación muy similar. Aquí ya sobre todo que les pueda venir bien para el equipo de cara a 2026. Así que habiéndoos contado todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros, y también te recuerdo que hoy, que es miércoles, vais a tener en el canal el siguiente vídeo, hoy a la noche, el vídeo de mis predicciones para el Gran Premio de España. Así que si queréis echarle un vistazo, lo vais a poder encontrar en el canal. Ahora sí, dicho todo esto, nos vemos en el siguiente.